Y bueno, mis queridos estimados, vamos aquí para hacer el segundo video del día que les aseguro que también va a estar muy interesante y que bueno, vamos a compartir unas opiniones aquí al respecto. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos, a ver qué tan cierto es lo que vamos a ver y si yo realmente estoy equivocado, pero la verdad es que va a estar brillante, así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he estado encontrando, me han parecido a mí interesantes, espero que a ustedes también. Lo vamos a ver juntos en breve. Vamos a ver algo del presi del Real Madrid, vamos a ver algo del presidente del Palanca Fútbol Club, vamos a ver en general unas cosas bastante interesantes. Y bueno, ustedes sabrán que el Real Madrid ganó básicamente ayer, creo que fue la Copa contra el Barça en la final de baloncesto. Y bueno, a Florentino Pérez le han querido entrevistar ahí, le han querido felicitar por su gestión. Ha tenido un par de declaraciones o me he extraído un par de clips que me han llamado la atención y quiero que lo escuchemos. Final de la temporada, presidente, para nuestro equipo de baloncesto, segundo título. El Real Madrid siempre da lo mejor, ¿no?, en estas grandes citas. Bueno, nos hemos acostumbrado a ganar las finales, esa es la verdad. Entonces, el día que la perdamos va a ser un disgusto enorme, pero tengo que decir que sí, que en las finales nos crecemos, tanto en fútbol como en baloncesto, y siempre dan de sí lo mejor todos los jugadores, y esa es digamos, el ADN de nuestro club. Bueno, ahí está lo del ADN de nuestro club. Muy interesantes palabras del presidente y voy a juntarla con estas otras porque le han felicitado por los títulos que tiene como presidente del Real Madrid y esta es la reacción de Flopper. Presidente, es su título número 60, 33 en fútbol, 27 en baloncesto. ¿Cómo de orgulloso se siente? Pues mucho, y lo que quiero decir es que me voy haciendo mayor, o sea que llevo muchos años, pero es verdad que el Real Madrid todos los años gana títulos y para mí como presidente es una satisfacción que compensa de todos los sacrificios que podamos hacer. Yo estoy orgullosísimo de este equipo de baloncesto que no para de ganar y no para de ilusionar a los aficionados, porque esta final, a pesar del título que ha sido muy bonito y que lo hemos ganado, ha sido una final muy bonita, muy competida y que han hecho un gran sacrificio para poder ofrecer esto a los aficionados del Real Madrid. Que disfrutemos de muchas más esta temporada, presidente. La temporada todavía quedan muchas cosas que ganar y seguro que van a dar lo mejor de sí mismo todos los jugadores del equipo de baloncesto. Seguro. Muchísimas gracias. El presidente. Bueno, creo que a todos nos ha dado como una especie de algo raro cuando hemos escuchado a Florentino decir es que me estoy haciendo mayor, preocupante porque bueno, evidentemente yo creo que a todos nosotros nos viene a la cabeza que este equipo o el Real Madrid le va a costar muchísimo el tema de la transición de Florentino Pérez hacia otro presidente, porque creo que la gestión de este hombre es sencillamente espectacular. Y bueno, eso de que me estoy haciendo mayor, pero bueno, la verdad es que el legado es absolutamente brutal y el tema que nos va a dejar con el estadio y esa sensación de grandeza que ha dejado esta etapa de Florentino Pérez, espero que pueda durar muchísimos años más, pero que evidentemente también pueda compensarse con que alguna otra persona, el que se vaya a hacer cargo del Real Madrid a partir de ese momento, que esperemos tarde mucho en llegar, sea bastante prudente a la hora de tomar las riendas del club. En este caso quiero que ahora veamos a Laporta. La diferencia es abismal y porque le han preguntado por Mbappé o le han dicho que ficha Mbappé y fíjense en esta cosa. ¡La ficha Mbappé! ¡Ficha Mbappé! Una foto aquí, no sabes nada tú. Una foto Presi, porfa, aquí. Presi, la foto aquí que se nos faltó. Bueno, Laporta ficha Mbappé y no sabes nada tú. Es curioso porque no deja de llamar la atención y podemos abordarlo de diferentes maneras. Pensar que Laporta dice esto porque él puede llegar a pensar o entender que si hay alguna posibilidad de que Mbappé vaya a España, seguramente la única sería el Real Madrid. Puede fichar por otro equipo perfectamente que no sea el Madrid, pero en España me cuesta verlo en otro equipo y más en un equipo en ruinas. Es que creo que a día de hoy es peor proyecto el del Barça que el del Paris Saint-Germain, entonces no tiene ningún tipo de sentido.
Y creo que eso ha quedado bastante evidenciado en esa situación. No sé, se puede interpretar de varias maneras, pero yo creo que la mejor que podemos entender es tras escuchar esto de este hombre que no es precisamente un madridista. De hecho, le hemos escuchado otras veces, se llama Pedro Morata, creo que es del Atlético, no estoy seguro, pero le hemos escuchado tirar mierda al Real Madrid seguro. Y bueno, ha dado una información que creo que explica estas palabras de Laporta sobre Mbappé, que no sabes nada tú. Entonces vamos a escucharlo porque la verdad es que no tiene desperdicio. Ya un revés más también el asunto del fair play, es decir, el asunto económico del Barça preocupa hasta el punto de que si el Barça logra la clasificación para la Champions este año, ¿pueda no servirle? Madrid, hay una bomba enterrada que se tiene que conocer porque la UEFA tiene monitorizado al Fútbol Club Barcelona analizando cuáles son sus resultados económicos. Debo recordar que la norma de la UEFA dice que ningún club puede perder más de 60 millones de euros en las 3 últimas temporadas. Esto lo está monitorizando la UEFA y tengo que añadir otra cosa. La clave aquí va a ser que la normativa de la UEFA no contabiliza como ingresos de los clubes, a efectos del fair play de la UEFA, no contabiliza como ingreso lo que se haya venido a llamar las palancas, es decir, la venta anticipada de activos. Yo he hecho un estudio con los resultados económicos que ha dado el Barça en las últimas temporadas y voy a dar los datos concretos que son muy rápidos y muy fáciles. En la temporada 19-20, el Barça reconoce pérdidas oficiales de 97 millones de euros. Uf. En la 2021, de 481 millones de euros. Estos son cifras oficiales del Barça. Y ahora me voy a centrar en la temporada 21-22, teniendo en cuenta la palanca de ingresos del 10%, de la venta del 10% de los derechos de televisión, una palanca de 267 millones de ingresos, que no se sabe si la UEFA lo dará como bueno o no. El Barça declaró unos beneficios de 98 millones. Pero si esa palanca no sirviera a efecto del fair play de la UEFA, las pérdidas del Barça habrían sido de 135 millones de euros en la 21-22. Y más grave, y termino, en la 22-23, la temporada pasada, el Barça declaró unos beneficios de 304 millones de euros. Pero claro, contabilizándose como ingresos, 2 palancazos. 408 millones de Barça Studios, la venta de Barça Studios al 49%, que sabemos que ha sido fallido, y el ingreso de otros 400 millones por la venta del 15% de derechos de televisión. Si no contabilizaran ninguna de las 2 palancas, el Barça habría perdido o 30 o 430 millones de euros. ¿Qué quiero decir con esto, Mateo? Que la clave está en si la UEFA le va a admitir al Barça las palancas como ingresos extraordinarios. Si no se las admite, el Barça ha dado muchísimo más de 60 millones de euros de pérdida en las 3 últimas temporadas y eso conlleva sanciones. Me he quedado absolutamente loco. Creo que muy pocas cosas que añadir. Evidentemente esto hay que matizarlo un poco. Habrá que entender que va a ser muy difícil que la UEFA termine sancionando al Barça por razones económicas, aunque yo no sé si... No creo que la UEFA no esté preparada para una temporada sin el Barça en Champions. O sea, no me parece que tampoco sea excesivamente dramático, pero sí es algo que hay que tener en cuenta y me pareció bestial la cantidad de dinero que esta gente está reportando como pérdidas, incluso en años después de la pandemia. Es que la gestión de este club es una de las cosas más lamentables que se debe recordar. Se va a recordar por muchísimos años en el mundo del fútbol. Es una vergüenza. Yo no sé de verdad cómo este club sigue existiendo, de no tratarse de una entidad deportiva y en las que probablemente entes como la UEFA, como la Liga de Tebas han estado echándole una mano. Estaríamos hablando de una absoluta desaparición porque es de locos, repito. Hay que añadir eso, si la UEFA no le cuenta el tema de las palancas como ingresos extraordinarios, es muy probable que les caiga una sanción y no sé si esto se trataría de una sanción económica o deportiva. Y repito, me cuesta ver que la UEFA va a movilizar el tema de alguna manera, me cuesta mucho verlo, pero repito, ojo
ojo porque la UEFA con el tema de la Superliga es que se le puede ir afianzando un poquito al palancas y el Real Madrid pues afortunadamente no tiene espalda que cubrirse. Entonces yo en este momento pues voy a despedirme, me he quedado impresionado, no corté el video, duró casi 3 minutos y no lo corté porque me pareció excepcional toda esta información y bueno, un agujero más o como dicen por ahí, una raya más para este tigre llamado Fútbol Club Barcelona, que es una cosa de locos, de verdad, es que es una vergüenza absoluta. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.